Entonces, en la autenticación de Firebase, voy a volver a repetir lo último. Entramos a autenticación, le damos que inicie el servicio y aquí en los métodos de inicio de sesión habilitamos el que dice correo y contraseña. Luego nos venimos aquí a la documentación y vamos a ver cómo nos enseñan acá a iniciar sesión en web. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí está esto que dice Get Started, que nos dice como los métodos más importantes y nos dice, tenemos que crear este import de Firebase out. ¿Listo? ¿Se acuerdan en la clase pasada? Estábamos buscando, voy a abrir ya el código. Open. Entonces aquí en el código de la clase pasada teníamos, ¿está bien el tamaño de las letras así o más grandes? Ahí está bien, profe. Ok, bueno. Entonces, miren que en la documentación pues nos dice que usemos este Firebase out, pero como nosotros estamos usando estos links, entonces vamos a buscar el que sea el Firebase out de esos, pues que sea como el link para tenerlo en la librería sin tener que descargarlo. Entonces, yo puedo ir Firebase CDN, como les había mostrado la vez pasada. Y por acá, pues esto está en español, dice documentación sobre bibliotecas disponibles, SDK de JS disponibles y aquí aparecen un montón de links. Entonces el que necesito es este de autenticación. Entonces, lo copio aquí, tiene las llaves vacías. Y aquí en la documentación me dice cuál necesito. Este, get out. Entonces lo pongo aquí. Get out. Se pone clarito porque todavía no he usado este método. Y aquí entonces me dice que tengo que crear un objeto que se llame out y como inicializarlo también con esto de la app. ¿Listo? Todo lo otro que me muestran aquí, pues yo ya lo tengo configurado y está grisecito. Entonces, pues miren que yo lo tengo acá, mi configuración inicializado. Mi configuración, esto está inicializado. Y ahora yo creo esto. Entonces, cada servicio que yo necesite crear, tengo que crear un objeto así. ¿Sí? Entonces, aquí nos empiezan a decir, aquí en el mismo Get Started nos empiezan a decir métodos. Entonces, este método es para crearlo con email y password, que es el que nosotros vamos a usar hoy. Si fuéramos a crearlo con Google, con Facebook, Apple, Twitter, pues aquí están todas las opciones. Entonces, pues simplemente si ven acá es como el método que ya habíamos hecho antes. Entonces nosotros, esto no es este. Entonces, la vez pasada creamos unos métodos acá que los estamos exportando para llamarlos desde este main.js. Entonces nosotros también podemos exportar los métodos de autenticación. Entonces,
Podemos darle export. Le damos acá export, ponemos el nombre que nosotros queramos, por ejemplo, new user. Listo, y esto me necesita hacer recibir estos tres objetos. Puedo no recibir bueno, puedo recibir email y password, porque desde afuera necesito que me llegue el email y el password. ¿Sí? Y entonces ya podemos llamar este que está acá. ¿Sí estoy en esto? Entonces uso este método que dice create user with email and password. Todavía no lo tengo. Este método no lo tengo en ninguna parte y él es de autenticación también. Entonces aquí arriba lo tengo que importar. Así como en los del Firestore importé cada método que iba usando, aquí también. Entonces acá tendría que importar este. Y entonces pues aquí vemos que llega, dice crear el usuario, out, es este objeto que yo creé aquí. El email y password me llega desde el método que lo voy a llamar. Y este tipo de, pues este tipo de sintaxis se llaman unas promesas, que es parecido a este await. Es como lo mismo, pero es una forma diferente de escribirlo. Este await es que él se queda esperando a que haga esto y después empieza a hacer todo esto otro. Aquí lo que pasa es que yo hago esta operación y él acá dice then, eso es también pues es como la promesa. Entonces él aquí como dice then, dice después, entonces él espera. Él va a crear el usuario y el then es que cuando termine de crear el usuario, aquí adentro yo puedo hacer cosas. Y si vemos acá afuera, pues este método aquí pues ya sería el error. Si por alguna razón él no puede crear el usuario, pues yo podría, aquí pues dice catch, como el try and catch, como voy a atrapar el error y yo aquí puedo hacer algo con ese error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el error, yo podría hacer aquí un alert listo, y pongo ese error message. Listo. Ni siquiera pues este error code lo puedo no poner. Entonces quedo con el alert, error message. Y acá pues no estoy haciendo nada todavía tampoco. Podría ser algo como aquí más bien voy a hacerle console log para ver todo lo que ese usuario tiene. Entonces vean, cuando yo creo un usuario, perdón, cuando yo creo un usuario, miren que esta función me va a retornar esto que dice user credential, que es la información del usuario que se acabó de crear. Entonces yo aquí pues lo voy a imprimir para que veamos qué estructura tiene ese usuario que voy a crear. Entonces, lancemos esto en el live server. Tenemos este título de descripción en esta pantalla para agregar los tasks, pero pues deberíamos de agregar ya el formulario de autenticación. Entonces, no sé dónde lo vamos a meter. Ve esto porque no se trajo las tareas.
¿Qué voltas? Firebase. Hola. Out has not been registered yet. Firebase. Out, get out, without password. Como que no. Habilitado. Eso. Firebase programación web. F programación web. Ujú. Firebase JS. Display task. Out. Get all tasks. No, esto. Function. User. Out. Export. Voy a comentar esto un momentico. Bueno, este es el proyecto de la clase pasada, que agregamos estas tareas. Y acá con la autenticación, out, acá también out, 9.12, out, component out has not been registered yet. Como que no. Firebase app.js and Firebase out. Uy, no, espera. ¿Será que no va a funcionar, muchachos? ¿Qué pasa si importo esta primero?
Out has not been created. Mm, a ver, Firebase sí bien. Mm, out, pero se usa Firebase out, ok. No, no me sirve esta ayuda. Eh, get out. NPM, no, no uso NPM. Out. Esto es con React. A ver. Entonces, bueno, todo esto lo voy a borrar. Y es como una interacción entre las librerías. Me dice que no puede usar esta con esta. Firebase.js, ¿será porque esta es 11? No, a ver. Ah, sí. ¿Funcionó? Bueno, entonces, ahí pasó fue que la aplicación está en la versión 11, este Firestore está en la versión 11 y este estaba en la versión 2. Entonces, supongo yo que todos tienen que estar en la misma versión para que funcionen, porque a veces hay pedazos del código que no son compatibles. Bueno, aquí en la página, pues, el que me salió decía que era la versión 12, y de hecho, miren que ahorita, el día que lo hicimos hace una semana, era la versión 11, pero ellos sacaron una versión nueva, y entonces todos tendrían que tener esta versión para que no dé el error. ¿Listo? Bueno, entonces aquí en esta pantalla pues tendríamos ya que hacer una parte de autenticación. Entonces tratemos de hacerla rápido. Profe, vos podrías intentar hacer, es que yo pues no sé, no tenía cómo hacerlo, como cuando te estás intentando llenar algo, no sé, que estás intentando llenar como una tarea y te sale de la nada, como, no sé, por tiempo, como regístrate para seguir usándolo, ¿cómo lo harías? Listo. Pues yo pensaba hacer la, la, es como una validación de que si estoy, él va a ir a buscar un objeto cuando yo ya inicié sesión, y si él ya está con la sesión iniciada, me deja ver algunas cosas, y si no, pues pues no muestra las cosas, ¿sí? Entonces, ahorita lo hacemos, pero primero tenemos que hacer esta parte de autenticar. Entonces, email, password, crear usuario. Listo. Listo.
Aquí crea las tareas, acá inicia sesión. Esto no está con tanto diseño, pero ustedes saben que si nos ponemos a hacer diseño nos demoramos más tiempo. Y pues el diseño ustedes ya lo han trabajado desde CSS y HTML. Aquí estamos viendo la funcionalidad nada más. Esto parece como una clase de ingeniería, pero si lo estamos haciendo en vivo e en directo, no hay tiempo de hacerle cosas bonitas. Entonces aquí yo voy a crear email y password, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, tengo que cambiarle todo esto, porque esto lo estoy usando aquí en este main.js para traerme el formulario, para traerme todo lo otro. Miren, este admin listener también. Entonces, acá sería como que email, password, acá también password, y acá le puedo poner incluso type. En este input hay un type que se llama password, que ya viene definido, y él me hace que a la hora de que yo escriba, aquí en password me aparezcan las letricas, ve los puntitos, para que no sea el texto así. Aquí type password, y acá pues le cambio el ID y se llamaría como sign in button. ¿Listo? Aquí pues toca hacer lo mismo que hemos hecho con todos, toca tener aquí un listener en ese botón. Tengo que hacer aquí un listener en ese botón. Este se llamaría button sign in. Acá también. Acá tengo que usar el ID que le había puesto antes, que es este sign in button. Y aquí pues tendría que, aquí dice Add listener, clic. Y acá tengo que decir qué voy a hacer. Entonces este se llamaría sign. Se podría hacer de hecho no es sign in, es como sign up, porque sign in es iniciar sesión. Es como es el login. Sign up es cuando creas una cuenta nueva. Bueno. En el título no dice iniciar sesión, esto no es iniciar sesión, esto sería crear usuario. Creo que, ¿será que hago una pantalla específicamente para el inicio de sesión? Esto va a quedar como un poquito mezclado. No sé, muchachos. Bueno, dejémoslo ahí por ahora y ahorita miramos si creo otra pantalla. Crear usuario, email, password y crear. Listo. Entonces, acá tengo que crear el nuevo método, que de hecho ya lo... Acá, entonces sería new user. No, se llama diferente. Sign up. Function, sign up. Y me tengo que traer también los valores de esto y de esto. Acá hago este mismo de prevent default. Y acá haría así. User. Podría hacer lo mismo. Document. Get element by ID. Esta vez le puse así solamente email. Y le pongo aquí de una vez punto value. Aquí puede haber un problema. Y es que si él no encuentra esto, la página se va a romper. Va a dar un error
que me va a decir que este email está nulo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a usar directamente darle valor a algo, de hacer un punto algo, o sea, traerme algún valor, pues tengo que estar seguro que si sea un objeto, pues que esto sí me vaya a dar algún valor diferente de nulo, porque si no, él fallaría. Entonces, si yo hago en vez de password, yo hago password y alguna letra I, pues no hay nada que tenga este ID. Entonces, en el código acá, si yo le doy acá a crear usuario, va a haber un código acá que dice no puedo leer propiedades de nulo. Y dice leyendo valor, que es este password que está acá. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. De hecho, pueden hacer esto, que es de ECMAScript 6 también, que es que si yo pongo aquí un signo de pregunta, aquí, yo puedo poner aquí como un signo de pregunta, que es que este objeto que está aquí puede ser nulo o puede ser indefinido. Entonces, si él no lo encuentra, él no va a seguir hasta acá para buscar el valor. De hecho, entonces si yo hago clic acá, ya no me daba el error que me dio antes, que era que decía que había un valor indefinido. ¿Listo? Voy a borrar todos estos console log. Listo. Entonces, yo le doy clic y entonces tomo el valor para el email, tomo el valor para el password y voy a llamar el método de Firebase que está acá, que me lo estoy importando, new user. Entonces, ahí ya diría, new user. El new user, aquí yo le dije que recibiera email y password, entonces se los mando. Email, pass, que sería este pass que escribí aquí. Y ya, él debería como simplemente llamarlo y ya. ¿Y qué va a pasar cuando lo llame? Pues lo que yo hice aquí. Me va a hacer console log del usuario o me va a dar una alerta de error de mensaje. Entonces veamos las dos opciones. Esto fue aquí. Tengo una llave que está mal cuadrada. Llave. Dos puntos. Ah, porque aquí puse un espacio. Y si lo guardo, se me... Tengo una llave en alguna parte. Ahí. Porque se me está autoformateando el código al guardar. Es este computador que no lo uso para dar clases. Pero bueno. La profe está bien, entonces nos equivocamos. Pero tengo un error en algún lado. No, creo que ya. Expect JavaScript mode, but the server responding with main type. Products JSON. Ya no lo estoy usando, lo puedo borrar. No, eso no me parece. Guardar.
Entonces, aquí pues ya puedo crear con un usuario. Firebase tiene una regla de que Firebase tiene una regla que dice que el password tiene que ser mayor a 4 caracteres. Ve a 6 caracteres. Entonces, si yo hago un password de 4 caracteres, me aparece un error de Firebase que dice el password debe ser por lo menos de 6 caracteres. ¿Listo? Y me dice el nombre del error. Pues esto apareció aquí porque yo aquí en Firebase le dije que hiciera esta alerta. Pero ustedes podrían hacer un mensaje de error como ustedes quisieran, o el error aparecería aquí mismo que diga alguna, o hacer una validación antes de enviar el formulario. ¿Listo? Pues Profe, ¿en qué parte le dijiste que fuera mayor a 6? Es que no vi. no, yo no le dije que fuera mayor a 6, eso es una regla que Firebase ya tiene. Entonces, cuando yo mandé el dato, fue el mismo error de Firebase. Ok, ok, ok. ¿Listo? Eso, pero yo como aquí tengo esta función y digo que cuando haya algún error, me haga esta alerta, entonces él por eso la hizo. Si hay algún otro Listo. problema escribiendo los datos, él me va a aparecer ahí. Solo que pues la única que sé para hacerlo intencionalmente es con el largo. Entonces tengo este, ok, pues no lo pude crear. User. Y entonces la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le doy crear usuario. Ahí ya no me aparece el error, pero no estamos haciendo nada todavía. Y entonces aquí me imprime un objeto, que es el que yo quise imprimir aquí. Este, user. ¿Listo? User credential.user. Y acá incluso me tiene user info, me dice email tal, pues dice password hash. Esto es una conversión de la contraseña. Y este UID, que puede ser el que yo utilice para muchas cosas más adelante. Entonces, si nos venimos aquí a la aplicación y nos venimos aquí a autenticación, aquí creamos este usuario. Este fue el que creamos desde el código. Y se llama user email y tiene este ID de usuario y este ID de usuario es el que tenemos acá. F4, no sé qué. Es este. ¿Listo? Entonces ahí, pues todos los usuarios que vayan creándose en nuestra aplicación nos aparecerían aquí en una lista. Yo puedo hacer varias cosas manualmente, restablecer contraseña, inhabilitar cuenta, borrar cuenta. Y también se puede hacer con el código todo esto también, restablecer contraseña, pero eso no lo vamos a ver en este curso. Entonces ahí ya creé un usuario. Y ahí pues viene lo que diría lo que dice Andrés, de que uno ya puede hacer validaciones el, si la aplicación ya, si la aplicación ya tiene un usuario conectado o logueado, entonces yo ya podría hacer algunas validaciones. Pero entonces aquí tenemos crear usuario. Deberíamos poder tener no solo crear, sino pues también iniciar sesión. Sí, pues porque el usuario ya lo tendría creado. Entonces podemos agregar esa partecita de iniciar sesión. Es muy parecido el método de iniciar sesión. Bueno, pues para crear un usuario sería ideal confirmar contraseña, porque pues si la gente se equivoca escribiendo la contraseña, pues ya perdió, ¿cierto? Entonces más bien hagamos eso también. Acá podríamos poner password confirm. Acá lo ponemos. Y le ponemos acá confirmar password. ¿Listo?
Y entonces otro paso extra que tocaría hacer sería que aquí me traigo el valor de la otra. Confirm password, no. Perdón, este ID. Listo. Y entonces acá podría ser, sí, password, igual a password confirm. Ahí sí me lo crea. Y si no, le puedo hacer la alerta también, que diga las contraseñas no coinciden. ¿Listo? Entonces yo le quito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y pongo un error, un correo ahí. Las contraseñas no coinciden. Y entonces no me deja crear hasta que ya coincidan las dos contraseñas. Y ahí lo creo, pues todavía no estoy haciendo nada, pero si me vengo aquí, aquí ya me aparece el último que creo. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigamos. En esta otra sección haría iniciar sesión. Y de hecho, hago aquí un section. La podemos dividir hasta acá. Otro section acá. Lo agregamos hasta aquí. ¿Listo? Iniciar sesión. Entonces, bueno, la idea de esto normalmente va en pantallas diferentes. Pero entonces él fallaría aquí, pues porque el ID estaría repetido. Entonces tengo que crear otro ID diferente. Que de hecho aquí usé camel case, pero es mejor usar slash, perdón, guión, para los IDs de HTML. Password login. Este password login. Y este botón se llamaría login button. Y aquí le ponemos iniciar sesión. ¿Listo? Entonces, pues como el anterior, toca crear este botón y ponerle el listener al clic. Sería así como button login, add event listener, clic, coma, evento. Y este le podemos poner login. ¿Listo? Y acá abajo pues podríamos hacer el método function login evento. Acuérdense que este evento que está acá y se hace este prevent default porque normalmente cuando un botón está dentro de un formulario, el HTML asume que se recarga la página cada vez que yo hunda el botón. Sí, pero pues nosotros en este caso no queríamos que se recargara la página. O bueno, tal vez sí queramos, pero eh, cuando estamos trayéndonos las tareas, no. Pero bueno, entonces esto es para que él no haga el comportamiento por defecto que tiene ese tipo de botones.
Entonces esto hace que no lo haga. Y pues también nos tendríamos que traer el usuario y la contraseña. Aquí sí le puedo poner así el mismo nombre, pero aquí le tendría que poner el ID que le había puesto en el otro lado. ¿Listo? Y pues todavía no tengo el método de Firebase para iniciar sesión, entonces pues lo tengo que crear. ¿Y ese método cuál es? Pues este es para crear nuevos usuarios y acá me dice iniciar usuarios con usuarios ya existentes, ¿sí? Entonces sería este método que está acá y tengo que importar este método que está acá. Sign in with email and password. Entonces me lo traigo de acá, de Firebase out, lo pongo acá. Puedo crear entonces export function login y también tengo que mandarle email y password. Listo. Abro llaves y copio este código que está aquí. Bien. Este no lo copio porque este ya lo tengo. ¿Listo? Lo tengo acá. Get out. Entonces lo copio aquí. Y como lo estoy exportando, puedo venir acá, importarlo aquí. Y ya lo puedo usar desde acá. Entonces simplemente diría login y le digo email y password y simplemente va a haber iniciado sesión, aunque creo que no estoy haciendo nada al iniciar sesión. Esto es lo mismo que acá que dice solamente user. Aquí pues va a ser exactamente lo mismo que en el otro, solamente que en este lo creé y en este pues solo estoy iniciando, ¿cierto? Entonces las reglas serían diferentes. En este me saldría un error si intento con un usuario que no exista, él me va a decir el usuario no existe o algo así. Entonces si quieren hagamos esas pruebas. Si yo hago aquí un usuario no existo y le hago cualquier contraseña, iniciar sesión, vaya. Email, password, login, event default, login. Ah, bueno. Aquí me estoy trayendo, aquí no me estoy creando ningún botón. Y entonces estoy agregando aquí un listener a un botón que no existe y se recargó la página porque no, como no le estoy mandando este preview en default porque todavía no estaba cogiendo el botón que era. Entonces tendría que venir a traer este botón, venir acá. Le pongo este nombre. Listo. Login. Ay, bueno, aquí tengo un problema que estos métodos se llaman igual. Y él se va a confundir. Entonces aquí puedo ponerle login form. No sé. Acá le pongo login form. Y creo que ahí ya. Muchacho, no se cerró la llamada. ¿Sí vieron? Qué bien, profe.
Y entonces acá me dice un error. User not found. ¿Listo? O si intento un usuario que sí está, por ejemplo este, pero le pongo una contraseña que no es. Wrong password. ¿Listo? Pero si inicio con la que sí es, pues todavía no tengo nada aquí, pero si me vengo aquí a la consola, tengo este usuario que dice email, provider Firebase y el UID que ya habíamos hecho. ¿Listo? Entonces, pues ahí ya me dejó iniciar sesión. Y ya tengo que hacer cosas dependiendo de si estoy logueada o no estoy logueada. Entonces, Firebase saca este objeto que se llama out, que ya lo hemos visto antes, que hemos usado para acá y para acá. Y este objeto que se llama out guarda unos datos de la aplicación que nos dice si hay un usuario logueado o si hay un usuario que no está logueado. Entonces, nosotros podemos hacer cosas en la pantalla dependiendo de si está logueado o no está logueado. Por ejemplo, yo podría simplemente no mostrar o deshabilitar estos botones. Podría, de hecho, habilitar este botón y deshabilitar estos botones. Sí, o bueno, si no está logueado, este botón está deshabilitado. Y si sí está logueado, estos estarían deshabilitados y este estaría habilitado. Por ejemplo. Ah, es más, nos falta una cosa, perdón. Eh, podemos agregar otra, por ejemplo, otra sección más o pues simplemente un botón. Y el botón se puede llamar, por ejemplo, cerrar sesión, pero todavía no lo vamos a utilizar bien. Pero aquí simplemente podríamos cerrar sesión. Para cerrar sesión, haríamos. Nos tenemos que traer también el botón. Acá. Se llamaría logout. Acá también. Acá también. Logout. ¿Listo? Y aquí en Firebase, también en la documentación, aquí, está acá, bueno, creo que no está. El método de logout. Entonces nos venimos acá, Password Authentication, es el que nosotros estamos haciendo. Entonces aquí es el que ya usamos, Create Email with Password. Aquí también este Sign In, también lo hemos hecho. Y aquí está Sign Out. ¿Listo? Sign Out sería pues cerrar sesión. Y es el mismo, pues es igual que los otros. Tengo que importar este método en mi archivo de Firebase. Lo importo aquí. Y aquí hago un método que se llame export sign out o como le quiera poner. Sign out no me recibe nada porque yo para cerrar sesión no necesito ni usuario ni contraseña. Y acá él ya cerraría sesión. ¿Listo? Sign out. Y aquí. No sé cómo podría haber un error cerrando sesión.
pero me parece que es un error poco común. Entonces, pues, no le puse una alerta esta vez, solamente puse un console log. ¿Listo? Entonces, aquí tengo el método, le digo sign out. No quiero que se llamen igual. Logout. Vengo aquí me lo debería poder traer, logout. Y aquí tengo que crear el método que se llame logout. En este caso no estoy usando ni email ni password. Y aquí solamente haría logout. Listo. Logout form. ¿Cómo pongo? Y aquí cuál estoy llamando. Ah, lo hice todo así. Listo. Listo. Entonces, si yo inicio sesión, que en la consola me dice que tengo este usuario iniciado. Listo. Si lo hice cerrar sesión, me dice cerrar sesión. Y de hecho, si yo llegara bueno, entonces ahí ya les puedo mostrar varias cosas. Lo que les había dicho antes, es todo lo de autenticación está en ese objeto que se llama out. ¿Listo? Este que está acá. Si yo llego y hago, por ejemplo, out, e imprimo el out, pues para que no nos confundamos, hago así. Cuando yo inicio sesión y cierro sesión, el out. De un momento. Listo. Entonces voy a imprimir este out, que este es el objeto que me dice toda la información de la autenticación. Cuando yo inicio sesión, el objeto out, que de hecho es que es ZE, tiene, bueno, app out, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y tiene esto que dice current user. ¿Listo? Este current user que está acá, me dice si hay un usuario logueado o no. Si yo cierro sesión, miren, volví a imprimir el out, y acá en current user me dice nulo. Entonces yo esto lo podría usar para hacer cosas diferentes. Aquí, en el get started, hay este método que está acá, que me dice, acá, hacer algo dependiendo si el usuario está autenticado. Bueno, no, mentiras. Esto es un observer, ¿listo? Un observer, ¿qué es? Es un método que siempre está mirando un objeto y si ese objeto cambia, él va a hacer alguna acción. Entonces aquí nos dice que si este observer va a mirar este objeto de out y dice que si ese out cambia, yo podría hacer un par de cosas. Dice, si hay un usuario iniciado, hago algo, pues que de hecho no dice nada acá. Y si no, hago otra cosa. Este observer lo podríamos meter en el mismo método en el archivo de Firebase para
hacer diferentes acciones dependiendo de si estamos o no estamos autenticados. Yo creo que podría traerme algún método de aquí que me reinicie toda la página o como que haga, pues como que desactive o active cosas dependiendo si el usuario está iniciada, pues tiene iniciada la sesión o no. Entonces, vamos a intentarlo, no sé si va a funcionar. Pero entonces tengo este método lo llamo simplemente así, como viene de la documentación. ¿Listo? Y tengo que importar también este método que está aquí arriba. Lo importo de todos los métodos que me traje de acá. Que antes era una sola línea, pero como tengo ya tantas cosas, él se puso en varias líneas. Entonces me traje este método que le está observando esto. Y este método se llama sol. ¿Listo? Cada vez que haya un cambio, este método se va a llamar. Entonces, si quieren, podríamos hacer aquí. Hubo un cambio. Eso lo podemos ya borrar, que no lo vamos a utilizar. Eso tampoco. Y entonces acá me dice, si hay un usuario, hago algo. Y si no, podría tratar de llamar este. Podría hacer aquí, que de hecho no hay nada. Y queda un poquito desordenado esto, pero esto se puede llamar, por ejemplo, export. Exporto una función para yo, listo, ahí. Para yo poder llamar funciones desde un archivo a otro, las tengo que exportar. ¿Listo? Si yo hago clases, pues clases de JavaScript con objetos, tengo que exportar esa clase para poderla importar desde otro archivo. Miren que aquí, en este archivo de Firebase, exportamos todos estos métodos y desde el archivo de main.js los importamos. Entonces yo aquí puedo exportar un método que, por ejemplo, se llame revalidate user. No sé. ¿Listo? Y yo le digo, y digamos que aquí me llega un booleano. User is signed in. Entonces yo ahí ya puedo decir, si el usuario está iniciado en la sesión, puedo coger todos estos botones. Entonces, button, hay un botón solo, que es el primer botón que creamos para enviar las tareas. Entonces, si el usuario está signado, creo que es este. Ah, no. Hay una que se llama set attributes. ¿Se acuerdan? Este es para ponerle atributos como source al IMG y esas cosas. Y los botones tienen un atributo que se llama disable. Entonces podría yo setear ese botón disable true. ¿Listo? De hecho es así, disable true. ¿Listo? Pero entonces es mentira. Si está el usuario iniciado, necesito que esté en falso para que esté activado. Este sería el botón login. Podría estar acá desactivado. ¿Ve? Entonces, si está desactivado, pues tendría que ser disable true. El botón sign in también va a estar desactivado. Y el botón logout va a estar activado. ¿Listo? Y si no está,
pues serían todo lo contrario. Entonces sería true, false y este todo. Listo, entonces vamos a ver si funciona. Ah, bueno, no, todavía no me lo he traído. Este revalidate user me lo tengo que traer lo tengo que importar desde acá. Entonces yo podría hacer import esta función from y hago así. Main. Aquí como me lo importé, firebase.js, aquí main.js. ¿Listo? Entonces, esto lo que haría sería revalidar el usuario. Y aquí le podría decir revalidate user. Y entonces aquí le puedo mandar true. Revalidate user. False. Porque aquí es si hay un usuario logueado y si hay un usuario que no está logueado. ¿Listo? Vamos a ver si algo pasa. Un error. Cannot access TV before its initialization. Get all tasks. Vaya. ¿Qué pasa si pongo este import bien abajo? Perdón. Creo que va a fallar otra vez. Bueno. Bueno, no, ahí va a haber un problema. Había un problema que yo ya lo tenía pensado, pero pensé que no iba a pasar. Y es que yo tengo este método que está acá, tengo esto que está acá, todo este archivo, y ese archivo, pues yo me estoy trayendo unas cosas de aquí de Firebase, y aquí me estoy trayendo unas cosas de main.js. Es como estoy importando la misma cosa muchas veces, o sea, porque esto se está trayendo main.js y main.js está trayendo Firebase. Y entonces me dice que este database, que sería este, no está, no existe porque como Firebase, o sea, esto está llamando main.js, main.js está llamando cosas de la base de datos, pero pues la base de datos todavía no está creada. Entonces, pues ahí lo que podríamos hacer sería crear otro archivo distinto y ya las cosas no fallarían. Entonces podríamos usar como podríamos hacer uno que llame methods, por ejemplo. Y entonces ahí podríamos usar este método que ya habíamos creado. Como este método no usa nada, bueno, sí usa varias cosas. Nos vamos a tener que traer. Este methods, pues usa estos botones, pero pues yo estos botones como son con el ID, simplemente lo podría llamar y ya. Entonces podría llamar esto y esto. ¿Listo? ¿Será que lo puedo seleccionar todo? Así, seleccionar, seleccionar, seleccionar. Eso lo hice con Alt. ¿Listo? Seleccioné algo con Alt y lo dejo presionado y él me deja seleccionar varias cosas. Y entonces, incluso lo pruebo aquí adentro para que este método cuando lo exporte tenga todo lo que yo necesite. Y
Entonces acá tendría que decirle que no me lo traiga de main.js, sino de methods. Me dice, hubo un cambio. Listo. Y esto está, todo está desactivado. Entonces la lógica que está acá no está bien. Entonces dice, si el usuario está iniciado, agréguele esto. A ver, yo miro este botón, ¿cómo está? Consola. Elementos. Disable true. True. False. Y no debería aparecer. Bueno. Creo yo. Si el usuario no está enviado, este está en true y este está en true. Entonces yo creo que aquí no podemos usar este disable true así, sino que toca hacer uno que creo que se llama remove attribute. Remove attribute. Porque así este disable false o true, él lo está, él está cogiendo. Entonces creo que con remove attribute, y de hecho, a ese no era el que le tenía que hacer. A este. Remove attribute. Y le digo cuál remover. A este también. A este también. A este. Listo. Aquí agrego un atributo que diga verdadero y aquí lo quito del todo porque al quitarlo ya es como si no lo tuviera. Listo. Vamos a ver. Listo. Entonces digamos que aquí me dice que no puedo cerrar sesión ni puedo enviar esta información. Entonces tendría que iniciar sesión primero. Y si le digo aquí iniciar sesión, hubo un cambio, pero esto no se recargó. ¿Por qué no? ¿La página se está recargando o no? Y acá en el logout, no, si estoy haciendo el prevent default, esto esto es como un una cosa de este Visual Studio, una configuración que me he podido arreglar, que me cambia las cosas que porque están mal escritas, pero si están bien escritas. Bueno, email login, password login. Necesito ver esto aquí. Hubo un cambio, estoy revalidando. Bueno, incluso podría decirle que no me muestre las tareas a menos que haya iniciado sesión. ¿Listo? O ya teniendo, pues, cuando estuviéramos poniéndole una lógica más compleja, yo podría decir aquí en la base de datos que algunas tareas están ligadas a un usuario. Entonces, dependiendo del usuario, le mostraría unas tareas u otras. Pero pues eso no lo vamos a intentar hacer para el taller, pero podrían intentarlo. ¿Listo? Entonces ya aquí no puedo mandar tareas ni puedo cerrar sesión. Entonces tengo que iniciar sesión.
Y entonces cuando ya inicio sesión, se me activa este de cerrar sesión o este de enviar datos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí me dijo, hubo un cambio, estoy revalidando. Y él ya va, después de revalidar, pues va a decir, ah, bueno, listo, este current user, bueno, el current user viene en el objeto que es de autenticación. Entonces, si el current user está, pues entonces ya me deja crear tareas. De hecho, vean otra vez, si cierro sesión acá, se me desactivan estos dos botones, porque él aquí al hacer estoy revalidando, yo le dije que si iniciaba sesión, pues que si el usuario no estaba, entonces que me activara o me desactivara estos dos botones. ¿Listo? Entonces estos dos se activan, estos dos se desactivan. Pero pues esto lo pueden hacer con cualquier tipo de cosas, como había preguntado Andrés. Aquí entonces en este que estoy revalidando, pues yo no activaría y desactivaría botones, sino que podría hacer que aparezca un modal o que desaparezca alguna parte del código, que desaparezca algo de algún elemento HTML o algo así. Por ejemplo, podría quitar todo esto y decirle, para ver las tareas, inicia sesión. Cuando inicio sesión, pues ya me aparecen estas tareas. Cuando cierro sesión, vuelve a validar, porque este método de Firebase que está acá, cada vez que hay un cambio de autenticación, o sea, se cierra sesión, se abre sesión, o se crea un usuario nuevo, él va a llamar este método. Y yo, pues, el método, cada quien decide qué hace el método. En mi caso, simplemente activa o desactiva botones, pero se pueden hacer diferentes cosas. ¿Listo? Y ya, muchachos. ¿Fácil o difícil?